Hostia, yo me hace ilusión este webinar con vosotros porque vosotros sois unos vehículos de inversión en fase seed muy activos, pero que os lo habéis currado mucho. Es decir, que sois de aquellos que no os ha caído del cielo montar un vehículo inversor y que toda la trayectoria que lleváis de fondos que habéis creado, desde el inicio del Pledge Fund de Faraday y un poco ahora ya tener un fondo chulo regulado, junto también un poco, pues Enrique, esa trayectoria de aceleradora y de la primera aceleradora del país, que poco se ¿Cuándo habla, empezasteis ¿eh? vosotros? Enrique, ¿cuándo empezasteis Booster? 2010. 2010. Fíjate que eso, pues yo creo que esto de la aceleración era como una máquina de laboratorio, ¿no? Cuando hablabas de Bueno, tú ponías aceleradora en Google y salía a la derecha donde salen los gráficos, aceleradora de partículas. claro, entonces eso era más allí y de ahí, pues bueno, toda la construcción. E incubadora, una caja seguro para incubar algo, ¿sabes? Esa no la recuerdo porque no la busqué. Exacto, una máquina de huevos, ¿no? Pero bueno, un poco, sí, lo habéis curvado mucho. Nada, yo creo que sería muy relevante que explicáis un poco esa trayectoria inicial de cómo montasteis esos vehículos, de vuestra experiencia, y luego ya nos ponemos más a la actualidad y comentar cómo veis un poco este cierre del 24, si parece un poco que se anima esto o no, pero nada, en principio, va, si quieres, Enrique, arranca tú un poco, tú que eres un vintage del ecosistema. Cuéntanos un poco esta. Eso lo has dicho para no llamarme viejo, pero bueno, vale, vale. Bueno, Vale, vale. somos de la misma quinta, o sea que. Vale, eh, vale. Bueno, a ver, no, que estabas comentando, nosotros en 2010 lancé una cosa que se llama Business Booster, que era eh, una aceleradora. Básicamente no sabía dónde me metía, pero a ver, tampoco quiero alargarme demasiado. Eh, Teníamos un espacio libre y queríamos ayudar a los emprendedores a llegar desde el punto cero, el cero que considerábamos nosotros. Ellos ya pensaban que eran invertibles, ¿no? Pero son tres emprendedores con una idea y un PowerPoint y, y poder ayudarles a que en el mínimo tiempo posible estuvieran a nivel de cómo un inversor business angel buscaba el invertir, ¿no? Entonces teníamos un espacio vacío y era como que vengan aquí, les echamos una mano, les ayudamos. Javi había también hecho el máster conmigo, el Executive MBA de IS y tal, y era cuestión de, oye, vamos a ver qué podemos ayudar y qué podemos montar, ¿no? eh, Nos dimos cuenta que más allá de eso se necesitaba también más capital que el que nosotros podíamos aportar. Una, para correr con los 4 meses de programa. Dos, para dotar de cierto capital a las empresas para hacer alguna prueba. Así que en 2000 primero hicimos un vehiculito, luego otro y luego en 2012 convertimos en sociedad de capital riesgo. ¿Vale? bien. Pues hicimos ahí la primera sociedad de capital riesgo nuestra, que era autogestionada, que básicamente era para coinvertir con los business angel que invertían en las startups que pasaban por el programa de aceleración. Bien. El ecosistema fue madurando, porque en Sí, 2010 me acuerdo que estábamos en Big Bang y éramos, no sé si éramos 10 o 15 dados de alta en la red de Business Angel. O sea, fija. la de IS tenía unos cuantos más, pero tampoco es lo que es ahora, etcétera, ¿no? Éramos la primera aceleradora, como bien dices, los primeros que al final trajimos el modelo de 4 meses con mentores de Model y tal. Pero desde ese 2010 hasta cuando ya iba acabando un poco el periodo de inversión de ese vehículo de 2012, pues decidimos que, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con lo mismo o cambiamos? ¿No? Y como ya había ido evolucionando, de hecho yo creo que en 2016 ya había aceleradoras municipales, corporativas, universitarias, Sí, lanzadera de Roche, sí, etcétera, ¿no? sí. Entonces fue como, mira, esa primera fase creemos que ya ahora sí hay bastantes soluciones y está cubierta, pero buscamos levantar un fondo que considerábamos que estaba en una fase menos cubierta, ¿vale? Que sería como un super angel fund, justo después de los business angel, pero antes de cualquier otro venture capital, ¿vale? Entonces, Ujú. esto lo sacamos en 2016. Para entonces, Google ya me había convertido como en Google Developer Expert de Product, así que me llevaba desde el año 2014 todos los años Joder. A Silicon Valley con todos los gastos pagados, Porque ¿vale? eres un montador de fondos bootstrapper.
Bueno, Tú eres un emprendedor, que eres un emprendedor que ha montado vehículos, ¿no? Pero serías el bootstrapper por excelencia, ¿no? Es decir, te montaste un curso de producto de no sé qué y te invitaban a Google. Pues, no, 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 no. A ver, el tema es diferente, ¿eh? O sea, nosotros cuando teníamos la aceleradora, sí, teníamos un espacio relativamente grande donde había, pues, entre emprendedores y los becarios de esos emprendedores y tal, pues una oficina para 50 personas, ¿vale? bien, Entonces, de hecho, tenían becarios porque habíamos firmado con Telefónica el acuerdo Talentum y entonces Telefónica Talentum le ponía gratis los becarios a las startups, a esos emprendedores para poder lanzar, ¿vale? Entonces, teníamos una oficina relativamente grande y, y los viernes por la tarde, sobre todo a última hora y así, y los sábados, pues estaba bastante vacía, ¿vale? vale, Entonces la pusimos a disposición de las comunidades, ¿vale? Entonces venían pues de distintas comunidades y entre ellas los Google Developer Groups. Se bien, reunían en nuestra oficina, charlaban de cosas, compartían ideas y tal. Entonces en una de esas el responsable de Google Developer Group de Valencia me dijo, oye, te quiere conocer el que entonces era el responsable de Google for Startups en España, que era Almo, y entrevistarte. Yo tuve una call con él, tal, no sé qué, y luego me dijo, oye, que nos interesa muchísimo lo que estás haciendo, las experiencias que tienes, que las puedas compartir, estamos haciendo algo muy chulo, queremos ampliar y que no sean solo developers la comunidad, así que vamos a crear una cosa que en vez de Google Developer Group es Google Developer Expert y queremos expertos, así que te ponemos de producto. Y digo, yo no soy experto de nada, y dice, por eso producto, porque un poquito de todo y nada de nada, ¿vale? Y por eso, a partir de 2014 más o menos, pues eso, me mandaban a San Francisco muy todos bien. los años. Entonces, en una de esas, y por avatares también, otras coincidencias de la vida, y gracias a John Nam, acabé en el Draper Summit en 2016. Entonces conocí a Tim Draper. Draper, ¿no? Que un Claro. poco es bueno, el abuelo es quien montó un poco el primer fondo de Venture Capital, ¿no? ¿Su abuelo o Sí, cómo bueno, va? la versión de Tim Draper es que efectivamente su abuelo fue el que llevó el modelo, digamos, de private equity de Nueva York y lo adaptó a Venture Capital, a empresas tecnológicas, early stage, el modelo que conocemos ahora de 10 años, 5 más 5 y tal, pero para early stage, para Venture Capital. O sea, que puso como el primer Venture Capital en Silicon Valley. Muy bien, Pero más allá de eso, a ver, Tim Draper le gusta mucho invertir en fase temprana, entonces fue el primer inversor en Hotmail, también de los primeros en Skype, también en Tesla, en Coinbase, en Twitch y así en muchas otras, ¿no? bien. Es verdad que es una super figura en San Francisco y a nivel mundial, entonces, bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de caerle bien, tuve la suerte de muchas cosas, ¿no? Y nos convertimos en fondo Draper, ¿vale? Que al Y allá final hay. el primer vehículo, después de la aceleradora, un vehículo ya de Venture Claro, a Capital. ver, teníamos el vehículo de 2016, que ya le habíamos puesto nombre y ya se había comercializado, ahí no le cambiamos el nombre, pero ya nos convertimos en fondo Draper y luego ya el siguiente, el vehículo de 2020, ya se llamaba Draper V1, ¿vale? Vale, Que esto es muy gracioso porque lo del cambio de nombre pues no podía llamarse Booster o B-Booster porque su hijo casualmente, aunque empezó más tarde que nosotros, tiene una aceleradora que se llama Boost VC, entonces no quería que el nombre Draper y Boost se relacionaran o se cruzaran. Con lo cual nos propuso llamarnos Draper Quijote o Draper Isabela, de Isabela Católica. Al bien, final le hicimos Draper V1. bien. Eh, Y ahora lleváis ya un vehículo montado, ¿no? Que ya está invertido con Draper V1 y ahora estáis cerrando el fundraising del segundo, Enrique. Sí, a ver, nosotros eso, tenemos el vehículo de 2016 que estamos ya desinvirtiendo, ahí desinvertimos Signaturit, Skitud y alguna otra. Sí, Luego tenemos el de 2020 que está en lo que llamamos fase de engorde, ¿vale? vale, Entonces ahí las startups están engordando y haciendo ampliaciones de capital a mayor valor que el que nosotros entramos. De ese bien, fondo de 2020 pues está Imperia, está Aleph, el coche volador, está Cryptan, o sea, ahí tal, y están engordando bien, la verdad que muy, muy bien. Y luego, efectivamente, en 2024 nos tocaba ya, porque acababa el periodo de inversión del de 2020, tener otro para poder seguir invirtiendo en el deal flow. ¿Vale? Entonces, nos presentamos
a prisa y corriendo, ¿vale? En enero a Fondico, porque no teníamos pensado empezar el fundraising, pero bueno, también nos ayudó a que Fondico se retrasó un poquito y nos llevamos la licitación de Fondico, con lo cual la mitad del fondo la pone Fondico, y hicimos el primer closing ahora en julio, ¿vale? Lo cual nos ha venido perfecto porque la última inversión de Draper del fondo 3 fue en mayo-junio y ahora hemos hecho la primera inversión ya con el fondo de 2024. Es decir, muy la bien. idea es que sea muy parecido al anterior, ¿vale? El anterior fue de 25 millones y esta la idea es que esté entre 25 y 30. Hemos hecho el primer cierre con 18 en muy poco tiempo. Para la pero audiencia es el momento perfecto, ¿no? Tenéis el dinero fresco allá del primer closing, hay que un poco empezar a ver deal flow, sí, a ver deal flow para invertir y tal. Para la audiencia, si son emprendedores, perfecto para que les invirtamos, y para los que son inversores, perfecto para poder entrar en el last closing, en el final closing. Sí. Fíjate que esto qué bien te va, ¿eh? Es decir, para las dos partes. Muy bien, va, Jaime, cuéntanos un poco Faraday, va, para... Enrique tienes más extenso, pero si lo podemos concentrar un poco y nos vamos a la actualidad. Yo tan extenso como Enrique, no, no tanto. Nosotros no somos Enrique de 2010, yo de 2012. Sí, bueno. Pero bueno, nada, tanto mi socio como yo, Gonzalo, nosotros empezamos en 2000, como he dicho, en noviembre de 2011, fue cuando se constituyó Faraday, con la idea un poco, hicimos un poco, como hay veces que se montan los fondos, ¿no? No se monta el fondo tradicional muchas veces, sino que nosotros intentamos como democratizar la inversión en Venture Capital para que muchos inversores, tanto profesionales como no profesionales, pudieran invertir en este tipo de activo, ¿vale? Más allá, rompiendo un poco esas barreras de entrada que en ese momento tenían los fondos, ¿ok? Y entonces decidimos montar vehículos de inversión ad hoc para cada oportunidad de inversión en la que nosotros creíamos, ¿ok? O sea, es una especie, como se conoce en Estados Unidos, un formato de pledge fund, ¿vale? Aquí en España, pues como un club de inversión. O sea, cada vez que detectábamos una oportunidad de inversión, nosotros la ofrecíamos a un pool de inversores. Y así es, y bueno, y finalmente constituíamos un vehículo ad hoc con esa oportunidad. Y ese vehículo nacía y moría con la oportunidad de inversión, ¿vale? En función de la evolución de esta oportunidad. Y así comenzamos en 2012, ¿vale? Y bueno, tuvimos grandes exits como pudo ser Habitísimo, como pudo ser PlaySpace, como pudo ser Wofu, Signaturit. De hecho, coincidimos con Enrique, Bodeboca. Hemos tenido hasta la fecha 7. Y entonces, y así empezamos, ¿no? Como con la idea de poder dar acceso a la gente que quería invertir en este tipo de activo y mediante esta vía, ¿no? Con la vía del modelo proyecto a proyecto. Sí que es verdad que cuando ya vimos que empezábamos a masajar cierta cantidad de capital mediante estos vehículos y empezamos a recibir también mucha demanda por parte de clientes nuestros que nos decían, nos animaban a montar ya un fondo al uso, y ahí fue cuando en 2019 aproximadamente decidimos lanzar nuestro primer fondo regulado, ¿okay? Que fue de casi 40 millones de euros, donde tuvimos también la participación del ICO, y en el cual, pues bueno, ahí ya pues, es una estrategia como fondo. Y actualmente nosotros tenemos las dos formas de invertir con nosotros, o bien vía el club, ¿vale? Y vía el fondo. El fondo invierte en X empresas y y constituimos un vehículo ad hoc para cada participada del fondo donde los del club pueden decidir si quieren invertir o no. Entonces están esos dos modelos, o el fondo o hacer picking en aquella que les guste del fondo. Qué bueno. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, ahora mismo estamos en el fondo, como bien ha dicho Enrique, nosotros estamos un poco paralelos a ellos también, estamos levantando nuestro segundo fondo, porque si bien el primer fondo el fondo tiene 2 periodos de inversión, o sea, perdón, 2 periodos, periodo de inversión, periodo de desinversión. El periodo de inversión suele constar más o menos de en torno a 5 años y el periodo de desinversión otros 4 años. Ahora estamos terminando el primer periodo, ¿vale? De estos 5 años, donde hemos compuesto la cartera de las 30 empresas del primer fondo. Muy bien. ¿Ok? Y entonces, claro, y hay necesidad de seguir queriendo invertir, ¿vale? En nuevas oportunidades, y por eso hemos lanzado un segundo fondo que va a tener un poco las mismas características y tesis de inversión que el primero,
que es un fondo europeo con empresas que facturen mínimo entre 9 meses más o menos de facturación, eso, que sean europeas, que tengan un ticket disponible para nosotros en la ronda de en torno a 350.000 euros mínimo. Y bueno, y con los fundadores con muchas ganas de hacer crecer una compañía. Y entonces, pues bueno, ahora mismo estamos en ese momento de fundraising a la vez que ya invirtiendo en las primeras empresas del segundo fondo. Tenemos la ventaja de la situación del venture capital actual, que está habiendo una mayor flexibilidad, digamos, regulatoria, ¿vale? Donde la barrera de entrada desde diciembre de 2022 para este acceso a fondos se ha reducido. ¿Ok? Antiguamente la barrera de entrada eran los 100.000 euros para poder participar en cualquier fondo de capital riesgo y ahora se ha aprobado el poder dar acceso más a temas más a llevarlo a retail. Entonces nosotros para entrar en nuestro segundo fondo estamos permitiendo a partir de 25.000 euros. Qué bueno. ¿Vale? Eso es del lado inversor y el lado o sea, del lado de clientes que quieren invertir con nosotros y por el lado de startups, pues eso, empresas que ya lleven 6 o 9 meses de facturación con tickets mínimos de 350.000, estamos abiertos a todo y que obviamente que esté en Europa, pero todo bajo el sol. Somos agnósticos en cuanto a sector. Y la verdad es que, bueno, ya hemos comenzado ya a invertir con el segundo fondo, así que la verdad es que bastante contentos. Muy bien, brutal, muy interesante. A ver, nosotros un poco, ya sabéis que también este formato de deal by deal en Lánzame lo hemos tenido, ¿eh? Y bueno, creo De hecho, que coinvertimos en algunos con Lánzame, me sí, acuerdo en su exacto. día. Nosotros hemos coinvertido, ahora os lo iba a decir, ¿no? Hemos coinvertido muy a gusto con todos vosotros, con vosotros dos, es decir, en muchos proyectos y la verdad es que, pues, que varios han ido muy bien y yo creo que Jaime, la más relevante que hemos coinvertido es Hello Tickets, que creo que será, pues pienso que una gran operación y con Enrique hemos convertido muchísimo, ¿no? Hemos compartido pues realmente mucho deal flow y creo que sois muy activos, sois fondos muy activos y eso es lo que os quería preguntar así un poco a nivel de abrir debate, ¿no? Es decir, hemos vivido el 2021, momentos de muchas alegrías, ¿no? Esto hemos visto o de un poco de euforia, ¿no? Y de liquidez, esto con la subida de los tipos hemos visto que se ha contenido más esta euforia, hemos pasado a bajar un poco volúmenes de inversión, aunque no hemos caído tampoco a niveles de 18 y 19, ¿eh? Es decir, hemos caído, pero no tanto, se ha regularizado un poco y ahora, no sé, da la sensación que esto se vuelve a animar, no sé si que ya es la bajada de tipos o sencillamente es que vemos que un poco se vuelve a animar, ¿no? Aunque vosotros siempre habéis estado activos en las verdes y las maduras, ¿no? ¿Cómo veis un poco bueno, lo que ha pasado últimamente, ¿no? Esta euforia, esta caída un poco, y cómo veis un poco el devenir de los próximos meses? Va, Enrique, cuéntanos un poco cómo visualizas eso. A ver, bueno, yo te diría que gran parte del bajón, o sea, porque tú cuando analizas los números de inversión Sí, en el ecosistema España, ¿no? Y cuando se hablaba de que en 2022 hubo 4.000 millones, gran parte de esos 4.000 millones eran las rondas en Factorial, Globo, etcétera, ¿vale? Luego, bueno, pues lo de Idealista o lo que sea y tal, ¿vale? Entonces, realmente lo que es en fase semilla, eh, inicialmente no ha habido tanto impacto, ¿vale? O bien, sea, yo creo que si analizas y ves los números, tanto en número de operaciones como en volumen, la bajada es todavía menor, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que conforme va pasando el tiempo, va influyendo más, ¿vale? O sea, así como en 2022 en semilla ni se notó, hacia final del 22, en el 23 más o menos tampoco, pero ahora sí que notas que los business angel empiezan a pensar que están ya demasiado sobreexpuestos, con una cartera, con no sé qué y tal, ¿vale? Entonces empiezan a ir más justos o mirándolo dos veces antes de invertir, ¿vale? bien, Eh, y luego, desde el punto de vista de los fondos early como nosotros, en general han ido siguiendo desplegando, con lo cual, pero sí que ha habido un efecto mucho más, efecto rebaño, ¿vale? O sea, las startups que teníamos en el portfolio y que iban a levantar, o incluso en las que nosotros íbamos a invertir, veías que decían, no, no, tengo soft commitment de no sé cuántos followers, pero estoy buscando el lead investor. ya, O sea, es como, sí, sí, me gusta mucho tu proyecto. Cuando tengas el lead investor, me llamas. Entonces,
sí que ha ocurrido mucho este efecto de rebaño de cuando de repente una era invertida, todos querían ir a esa, ¿vale? Y de hecho, el emprendedor dice, "Joder, llevo no sé cuántos meses y a última hora todos me llaman que ahora quieren entrar, pues ahora ya no tengo hueco y tal, ¿no?". Bueno, esto siempre ha pasado, ¿no? Pero quizás se ha acentuado más, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. A ver, y es verdad que nosotros, por ejemplo, yo recuerdo la apertura que hizo Tim Draper, porque todos los años nos reunimos en San Francisco. Entonces, desde el COVID ha sido en mayo. Entonces, recuerdo en mayo del 22, la apertura de Tim Draper fue, acaban de subir los tipos, han caído en bolsa las tecnológicas, agarraros los machos que vienen curvas. No es momento de unicornios, es momento de cucarachas. Aguantar la pasta, alargar el runway, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, cuando volvimos aquí, eso aquí todavía no se vivía y sí que lo transmitimos, ¿no?, a las empresas. Entonces sí que hemos pasado un ciclo y que sigue, continúa, de eficiencia de capital. Sí. Ya no es el crecimiento por el crecimiento, sino que ahora se le exige al emprendedor un doble salto mortal. Es decir, porque para que le invierta un venture capital tiene que crecer, pero además cumplir la regla del 40. ¿Vale? Crecer rentablemente, ¿no? Un poco, casi. Vale, que la regla del 40 es lo que has crecido en el último año, porcentualmente, más lo que pierdes de pasta, o sea, o restándolo tal, tiene que ser más de 40%. ¿Vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que te piden que sigas creciendo a niveles de 2 y 3x, que es lo que interesa como mínimo, pero además sin invertir el pastizal que se estaba quemando anteriormente, ¿no? Y eso sigue. O sea, ahora lo ves, porque también esa cultura se va impregnando, ¿no? Todos los analistas que entran en los grandes fondos extranjeros, todos de repente empiezan a hablar de la regla del 40, el Barn Multiple, etcétera, etcétera, que tienen que meter en su hojita para pasar a su comité de inversión, ¿vale? Bien. Entonces esto se está exigiendo, ¿no? Y al margen de eso sí que es verdad que volviendo, digamos, a la siguiente visita, ¿no?, a la de este año con Tim Draper, en 2024, pues en esta eran mucho más optimistas otra vez. En Estados Unidos se están moviendo las cosas y dentro de la red volvíamos a tener más unicornios, ¿vale? Más unicornios que se habían convertido en unicornios en esos últimos meses, ¿vale? Con lo cual estaba mejorando, al menos en parte, el ecosistema de Venture Capital a nivel internacional, que sabes que marcan, o sea, que el macro tiene mucha influencia en los superfondos porque están muy expuestos a mercados financieros y entonces está mejorando. Ahora, la bajada de tipos no sé cuánto va a impactar porque hay como una de cal y otra de arena, ¿no? Porque esta bajada de tipos de Estados Unidos viene de la mano de que los datos llevaban a que si estaba habiendo demasiada contracción y que se podía entrar en recesión, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto una cosa y la otra van a influir en que siga despegando o se quede ahí rambleando, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, en general, para un emprendedor salir a buscar una ronda de $500,000, $1 millón, está más complicado que en 2020, pero si el proyecto consigue tal, pues al final vas a tener inversor. También es verdad que, por ejemplo, como piden esa eficiencia de capital, se está dando mucho más en negocios B2B que en negocios B2C, que son más intensivos en capital, ¿no? Entonces, el rey del baile es el B2B con inteligencia artificial, ¿vale?, que son los que están cerrando rondas. Muy bien, muy buen resumen. ¿Cómo lo has visto, Jaime? Sí. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ves las O sea, yo perspectivas? suscribo bastante las palabras de Enrique porque, bueno, creo que además compartimos mucho deal flow, tanto Enrique como yo, desde Draper y Faraday. Es verdad que vemos un poco, a ver, también los fondos hay que tener claro, son periodos de 9-10 años. Sí, Aquí sí, vamos sí. a tener, vamos a vivir, pues Enrique, me habías comentado que vosotros empezasteis con el anterior fondo en 2020, también como nosotros, ¿no? Más o menos. Sí, 2020. Claro, o sea que vamos a estar, y los ciclos son a lo mejor de en torno a 4 años, hay recesiones y expansiones crediticias. Entonces Sí. vamos a estar, pues ponte 2 veces y media, 3 veces casi, vamos a vivir 3 periodos de ciclo económico. ¿Vale? Entonces nosotros efectivamente, a nosotros nos pilló en 2020-2021 en un momento en el cual, como todos sabemos, desgraciadamente, pues tuvimos el COVID.
Los emprendedores tuvieron que meter mucho cerrojo aquí, pero también por la parte de captación de fondos nos vimos nosotros como un poco afortunados en ese aspecto, porque mucha gente veía que los activos alternativos, ya sea la bolsa, el real estate y todo eso, parecía que se iba a ir al garete todo. Y Sí, entonces mucha gente pensaba que esto, lo próximo va a ser la tecnología, y entonces nos fue para nosotros también un poco más fácil poder captar fondos en este aspecto. Desde el lado inversor me refiero como clientes que entran como a participar en nuestros respectivos fondos. ¿Vale? Efectivamente, esa recesión vino más tarde. En 2022 se empezó a ver, como dices, has dicho tú, Jordi, no los mismos niveles de 2018-2019, pero ha caído bastante en picado, ¿vale? O sí, sea, por muchas razones, tanto por la incertidumbre económica, ¿no? Que comentábamos ahora, ya no solo la inflación, que llegó a haber puntos de tipos del 10%, ¿vale? Pero también la guerra de Ucrania ha afectado, en cuanto a la confianza de los inversores en general, ¿vale? Todo el tema de la subida de tipos, la eurozona ha llegado al 4,5, algo así, encareciendo tanto la financiación, ¿vale? Para las startups y demás, como para reducir también el apetito inversor. Digamos, esto 2023, que ha sido un año un poco oscuro para nosotros, ¿vale? Eh, las caídas de grandes operaciones, que eso también lo habéis mencionado. sí, Es verdad que a nosotros no hemos tenido tanto impacto porque, y creo que hablo también un poco con Enrique, que lo ha comentado, nosotros entramos en compañías, somos como el siguiente fondo al último Business Angel, ¿vale? Entonces somos el primer fondo profesionalizado, es decir, entramos en valoraciones pues que igual no superan esos 8 millones de euros, por decirte un promedio, sí. ¿vale? E incluso pues te he dicho algo alto, Yo te ¿vale? diría que ni 5. Por eso, pero te digo algo, o sea, yéndonos al extremo, ¿vale? Pero nuestras valoraciones suelen estar entre los 3,6, ¿vale? Ahí tienes 4,5, 5. Entonces, que a mí me valores la compañía un poco más alto o un poco más bajo no nos afecta tanto los ciclos económicos en cuanto a nuestro nivel de entrada y demás, ¿vale? ¿Dónde ha afectado muchísimo aquí? Las inversiones, o sea, nuestros mayores, es decir, las inversiones de más de 100 millones de euros pues han caído casi un 50%, ¿vale? Ha impactado mucho el volumen total de capital. Para hacer siguientes rondas y demás, pues claro, muchas startups han tenido que pegar el frenazo y decir, bueno, seamos muy cautelosos y no hagamos ronda este año. Que por ese lado también a lo mejor los fondos nos hemos sentido un poco afectados en este aspecto, porque también nosotros queremos mostrar a nuestros partícipes, a nuestros clientes, que nuestros fondos están Actividad. yendo muy bien. Y es que en verdad están yendo bien, pero la última valoración realizada a lo mejor es de 2022, porque en 2023 se han querido esperar, ¿sabes? Aunque la compañía esté yendo bien, ¿no? Luego 2020, o sea, el arranque de 2024 ha ido mejor, las valoraciones de las startups están volviendo a niveles más razonables, ¿vale? Sí, En general, también un poco suscribo, o sea, hay un optimismo más moderado, ¿ok? Pero es verdad que, ¿qué puedo decir? O sea, hay una mayor liquidez, como ha habido esa recesión, hay mayor capital disponible para nuevas inversiones. Es verdad que estamos viendo, yo creo, vamos, no sé, Enrique, corrígeme, pero bueno, nosotros desde Faraday estamos viendo el mismo número de startups, más o menos, de deal flow, ¿vale? No estamos viendo ni más ni menos, más o menos parecido, y estamos hablando de en torno a unos 2.000 proyectos al año, ujú, ¿vale? Que buscan financiación. Sí que estamos viendo un incremento en cuanto a operaciones build-up, ¿vale? Y desinversiones ya en empresas que estaban más maduras, ¿vale? Pero es verdad que estamos viendo nosotros por nuestra parte también empresas que están cercanos ya a la rentabilidad y que esa eficiencia en capital la tienen que demostrar, ¿vale? O sea, necesitamos ya, es verdad que antes se invertía a lo mejor en proyectos que no generaban absolutamente nada de caja. Es verdad que nosotros ahora desde Faraday sí que vemos, no es un deal breaker, pero esos proyectos que generan ya caja y tienen modelos de negocio resilientes, digamos, ante fluctuaciones económicas, mm, te digo que empezamos a priorizarlo más, dependiendo un montón en la fase económica en la que estemos. Pero en la fase actual, aquellos modelos cuyo generación de caja esté ya cercano y veamos que son resilientes en cuanto a fluctuaciones económicas, se premia bastante, bien. ¿vale? Muy bien, muy buenas explicaciones. Mencionaba un poco, Enrique, pues esa tendencia al B2B de inteligencia artificial. A ver, no sé si un poco entramos en una época donde quizá la digitalización básica, ¿no? Hemos pasado del e-commerce al SaaS,
a lo que sería, ya se han digitalizado muchos espacios, ¿no? Con el TIC Light, para entendernos, quizá probablemente falte bueno, siempre falta algún área, ¿no? Ahora, el área de construcción, el área de, ¿no? Quizá algunas industrias queda, ¿no? Pero podemos decir que gran parte del TIC Light está un poco ya trabajado. ¿Creéis que nos tenemos que ir un poco a reconvertir como a inversores que hemos estado muy cómodos en el TIC Light y lo hemos entendido bien, pero que nos hemos de ir un poco al Deep Tech, nos hemos de ir a la inteligencia artificial, nos hemos de ir al coche volador que invirtió Enrique hace poco, ¿no? Nos hemos de ir un poco a los parques tecnológicos, a la tecnología más green tech. Nos hemos de ir un poco de salir de esa zona de confort que estábamos en el TIC Light para convertirnos más bueno, en evaluar una tecnología profunda. Esto, Enrique, ¿cómo lo ves, esta situación? A ver, yo cada uno que haga lo que quiera. Quiero decir, Sí, yo me acuerdo, y además a cada uno le puede ir bien con una determinada estrategia. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, cuando estuvimos en Cagliari, en Cerdeña, ostras. y en el hotel, esto sería el año 2014 o 15 o por ahí, yo qué sé. Y me decías, oye, no, joder, si es que sois los que más estáis invirtiendo en SaaS, deberíais de potenciarlo más, de que sois los expertos en SaaS en España, porque sois los que más tenéis, los que no sé qué y tal. No hacía nadie entonces el SaaS, Vale, casi. y dices, y luego, pues oye, pues ahora es verdad que se ha hecho también mucho SaaS. También era nuestra obligación, en el sentido, nuestra obligación es ver esas tendencias un poquito antes, Mm, porque luego vienen los inversores detrás de serie A y serie B, y si yo empiezo a invertir en SaaS cuando están invirtiendo ellos, ya llego tarde, porque luego claro. mis empresas tienen que engordar 2 o 3 años, ¿vale? Mm, Entonces, dicho esto, el coche volador lo invertimos en diciembre del 20, ¿vale? O sea, hace ya 3 años y pico, ¿vale? Eh, y porque nosotros sí que estamos yendo un poco hacia esa tendencia que dices, ¿no? O sea, vemos que efectivamente, sobre todo más el SaaS, que era lo que veníamos haciendo, el SaaS Lite, en vez de TIC SaaS en concreto, el SaaS Lite se ha ido llenando los verticales y lo que veíamos es que para consolidar y tener una oportunidad y poder dar los múltiplos que necesitan nuestros inversores, necesitamos una ventaja competitiva sustancial en la tecnología que puede venir de la mano de inteligencia artificial o de blockchain o en este caso del coche volador o de los cohetes, de los motores satelitales que hemos invertido en Arcadia y tal, es en hasta no Space Enabled Technologies. Hostia. ¿Vale? Mm, ¿Vale? Entonces sí que estamos tirando hacia eso, no nos llamamos Deep Tech, ¿vale? Porque no nos gusta meternos en el laboratorio a, a negociar o tratar o investigar o profundizar con científicos, entonces lo llamamos Frontier Tech, ¿vale? Que es, oye, cuando ya se ha hecho esa transferencia de tecnología y ya están preparadas para mercado, ahí es donde estamos invirtiendo nosotros, ¿no? Y dentro de esto, pues estamos siendo bastante incisivos en fintech, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que creemos que efectivamente, pues cada vez más, y esto, a ver, nuevamente, como vamos todos los años, ¿no? Y estamos allí, o sea, las tendencias las intentamos leer desde San Francisco, desde Silicon Valley, un poco cómo están allí en fases tempranas para tratar de un poco pues seguir, ¿no? Ese mercado para que cuando nuestras empresas crezcan pues tengan inversores esperando detrás. muy bien. ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Crees que nos hemos de ir a ese conocimiento de tecnología Sí. profunda, a los que hemos hecho TIC Light? A ver, es que esta pregunta, este debatillo que acabas de abrir, este melón, ¿vale? O sea, es que podríamos estar aquí horas y no habría una respuesta clara, ¿vale? No, Porque, o sea, nadie tiene la varita mágica de cuál es el sector que está tirando. O sea, entiendo que Enrique bueno, nosotros somos agnósticos en cuanto a sector, en cuanto a inversión. Sí que es verdad que no invertiríamos nunca en temas, como habéis dicho, de tendencias, ¿ok? Pero la tendencia, pues mira, a través de artículos, de lo que ves en prensa. Por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos Faraday en 2012, pues estaban muy de moda los marketplaces, Sí, ¿vale? sí, sí, tanto.
o los e-commerce, y eso empezó a perder fuelle como 2014-2015, pero eso no quiere decir que no se deba hacer o un emprendedor no deba empezar con un marketplace. Sí, sí, buen Ah, punto. no, o sea, hay marketplaces que nacen ahora que van a ser joyas de la corona para muchos fondos y van a ser los próximos unicornios, ¿vale? O sea, a lo que voy es que, bueno, o sea, nosotros invertimos en ejecuciones ejemplares, en ejecuciones brillantes en ese primer tramo de recorrido de la compañía de 9 a 18 meses. Ujú. Entonces, todo aquello que, a ver, es verdad que tecnología, sanidad, hoy, por ejemplo, publicaba yo en LinkedIn una nueva empresa que entra en nuestro portfolio, que se dedica a montar centros estéticos de medicina Sí, para sí. temas de antiarrugas, botox y tal. Pues sí, o sea, lo que pasa es que es una ejecución ejemplar en un periodo de tiempo y esperemos que continúe. Evitamos modas, evitamos tendencias, pero todo aquello, obviamente la innovación y la digitalización son áreas claves que seguirán captando capital. ¿Ok? O sea, nosotros invertimos en temas tecnológicos, sanitarios, en productos de consumo. Es lo que yo creo que está trayendo además ahora mismo bastante inversión. Pero ya te digo, nosotros no tenemos ninguna varita mágica sobre qué sectores, ¿vale? Se van a pitar más o menos. ¿Hay mucho bluff en inteligencia artificial? Hay demasiado bluff, hay demasiado dinero que se está metiendo en esto, en temas de blockchain hace 3 años, porque la gente lo desconocía un poco. Algunas de blockchain e inteligencia artificial pitarán e irán muy bien y demás. Muchas se caerán. Pero eso no quiere decir que no debamos invertir en esto, ¿sabes? 100%. No, interesante, ¿no? Lo que comentáis, es decir, oye, que al final el equipo, la implementación y hay tendencias, pero tampoco podemos olvidarnos. Mira, nosotros hemos invertido no hace mucho en una emprendedora que abre pues salones de estos de uñas, ¿no? De cuidado de, pues fíjate, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una crack y lo está haciendo un playbook fantástico, ¿no? Para Y que va te hagas una idea, Jordi, algunas de nuestras empresas, o sea, algunas de las mejores empresas que mejor nos van en toda nuestra cartera de Faraday son empresas que hacen una hace temas de bisutería de joyas, fíjate. otra vende tickets de avión, ¿sabes? O de viajes, otra tipo Ticket Biz, en la que estamos juntos. Pues Sí, sí. innovadores, bueno, o sea, saben ejecutar perfectamente, Sí, sí, ¿sabes? eso es esencial. Un poco para abrir otro melón, se acusa un poco el Venture Capital en fase cita a España de un poco de una falta de valentía, ¿no? De ser pues vehículos que necesitamos un poco a la hora de invertir, como quizá primeros fondos profesionales, ¿no? Pues una cierta atracción, un cierto product market fit, una cierta métrica, una cierta validación, que eso quizá en otros mercados no pasa tanto. Poco va, Enrique, ¿qué piensas de eso? ¿Somos cobardes como inversores o tendríamos que Bullshit. arriesgarnos más en pre-seed? ¿Bullshit? A ¿Cómo ves esto? ver, se habla de esa cautela a lo mejor, pero yo creo que si comparamos España con otros mercados europeos, ni de coña, ¿vale? Ni de coña, hay más cautela aquí que en otros mercados europeos, y lo vemos, y vemos cómo lo analizan otros fondos y no. Con Estados Unidos, a ver, y con Estados Unidos muchas veces también se habla sobre todo de las valoraciones también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, es que mm, no puedes comparar un mercado de 400 millones de personas con un PIB per cápita que es casi el doble que el de España, o sea que por lo tanto estamos hablando de un mercado pues que es como 20 veces más que España y por lo tanto la oportunidad si funciona, pues oye, hay muchos unicornios que salen en un mercado así. Sin embargo, en un mercado de 40 y pico millones de habitantes con un PIB per cápita de la mitad, pues mucho menos, ¿vale? Con lo cual, a ver, aquí es un tema de a qué precio entro y a qué precio salgo, ¿vale? Totalmente. Eh, entonces, el tema de las valoraciones yo creo que claramente va vinculado al upside de mercado y luego también, te digo una cosa, que levantar 1 millón de pavos en San Francisco es como levantar 100.000 euros en España, te dura lo mismo, porque a los costes que está San Francisco, tal, ¿no? Entonces, claro, lo de las valoraciones son relativas y hay que ponerlas en situación, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Y luego lo del atrevimiento o no atrevimiento, yo he visto gente que se lanza tanto en España como en el otro lado del Atlántico, ¿no? Y en general a nivel mundial es lo que decíamos, followers hay muchos,
y leads cuesta verlos más. Y en las fases en las que nosotros invertimos y en España y tal, tampoco hay tantos players porque no hay mucha gente con capacidad de correr ese riesgo. Pero es que en Estados Unidos pasa igual, lo que pasa es que el ticket es más grande porque la ronda es más grande, con lo cual pues también pasa. Pero bueno. Sí, la ronda es más grande también y también normalmente las empresas tienen más maridos, más gente interesada en esas empresas, por lo tanto tienen que subir valoraciones, hay muchísima más liquidez que aquí. Claro, totalmente, ¿no? Un poco, Jaime, tú ves un poco que, claro, tampoco los deals las salidas y los casos de éxito tampoco son tan espectaculares, ¿no? Sí, es que a ver, es un poco lo que dice Enrique, es que a ver, nosotros, o sea, invertir o sea, es verdad que o sea, España tiene tenemos menos fondos, menos liquidez en general. Y es verdad que nosotros invertimos en startups en general con algo, bueno, por lo menos en Faraday, con algo de tracción. Pero eso no quiere decir necesariamente que seamos cautelosos o no sé qué habéis comentado antes o miedosos, sino es más bien una estrategia, yo creo que prudente también y basada en la mitigación de riesgos. ¿Vale? O sea, nosotros, claro, reduce riesgo, aumenta también un poco la confianza en la escalabilidad y la atracción también de inversión adicional. O sea, las startups con tracción suelen atraer también más interés de otros inversores, lo que genera oportunidades para nuevas rondas de financiación y una salida potencial quizás más rápida. Sí, a ver, de Entonces, hecho, lo que hablabas un poco del tema de las valoraciones en España, salió el listado en el referente del que hacían un listado como de las 20 operaciones más grandes de los últimos, no sé si eran 5 o 10 años de España, ¿vale? Creo que eran 10, ¿eh? Bien. Y en las 4 últimas ya las valoraciones de las desinversiones, y son las 20 mayores, ¿eh? Sí, Pues sí. la 16 a la 20 no pasaban de 50 millones de valoración, ¿vale? Con Claro. lo cual, con lo cual tú dices, oye, es que un inversor entra y entra para salir, por mucho que digáis que están siendo cautelosos, muchas mueren o se convierten en autoempleos, por lo tanto, la que sales tiene que tener un múltiplo de más de 10x, Y porque aquí es si muy, no, no te compensa, ¿vale? y es muy Eh, difícil en España. y para que te tengan un múltiplo de más de 10x, no puedes entrar a 10 millones, porque a No. 100 millones estás en el top 10. Claro, totalmente. Sí, este es el tema, ¿no? Yo creo que el upside está muy limitado y entonces, claro, tienes que tener pues deals a una valoración muy acotada o una cierta validación o aspectos que tengas que ver allí, ¿no? Y oye, va, bueno, para ir y piensa, cerrando. Sí, sí, Jaime. sí. No, o sea, es un poco lo que decís, ¿no? Que primero el mercado es más pequeño, hay menos inversores institucionales en comparación con Estados Unidos, ¿vale? O sea, como fondos de pensiones y aseguradores que tradicionalmente en Estados Unidos participan en estas rondas. En España, aseguradores, fondos de pensiones, es raro verles entrar en una startup, ¿vale? Hay menor cultura del riesgo en España. La madurez del ecosistema, como bien sabemos, Estados Unidos lleva 40 años, aquí o 50 años siendo a un ritmo muy rápido. Aquí en España es que tanto Enrique como yo a lo mejor somos de los primeros, casi de los 10 primeros inversores que había en España cuando empezamos. Es que no había nadie. ¿Sabes? Hace 15 años no había nada. Había muy poca gente. ¿Sabes? Y ahí yo creo que lo que veo aquí en España hay como una laguna, ¿no? En esas siguientes fases, que es una pena. Si tú Sí. ves el referente también, que me lo leí hace como 2 semanas, decía que el 75% de todo el capital invertido en España, de estas macro rondas de las que habláis, es dinero que viene de fuera. O sea, que todo el talento, digamos, que generamos aquí en España se va fuera, esas mega rondas. Aquí los private equity, si no tienes, que sería nuestro siguiente paso, aquí les podríamos vender a los españoles, que podríamos vender las compañías, si no tienes unos evitas y una facturación X, tú no puedes dar ese paso de venta de la compañía. O sea, no tienes un VC tipo, o sea, no tienes un VC de 1.000 millones aquí, o de Eso. 2.000 millones, como pasa en otros países. Un poco para ir rematando, ¿cómo veis bueno, nada, un poco el 25, ya sé que esto la bola de cristal no la tenemos, ¿eh? Pero ¿cómo visualizáis un poco la evolución en el próximo año, cierre de este, el próximo, cómo un poco creéis que esto se animará más, que el emprendedor lo tendrá un poquito más abierto, lo que es el mercado de capital? Para ir un poco rematando, ¿cómo ves esto, Enrique? A ver, yo confío, porque el 2023 fue el peor año de la historia en M&A desde el año 2000.
Y el Ujú. 2024 ya veremos cómo cierra las cifras, pero no parece que va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces venimos de muy abajo en ese tema y mientras no haya M&A y desinversiones es difícil que haya reinversión. O sea, el dinero tiene que rodar y se tiene que reinvertir, ¿no? Entonces yo lo que espero es que, y parece que vamos por ahí, que empieza a alegrarse un poco el tema y por lo tanto que en 2025 podamos empezar a ver algunas desinversiones. Si bien es cierto que, al hilo de la pregunta que han colgado por ahí, pues hay empresas que igual lo tienen complicado, porque según cómo les haya ido desde 2022 hasta ahora, pues las valoraciones que cerraron en 2021 y a principio de 2022, pues igual no pueden vender o suponen ciertas pérdidas, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso sí que va a empezar a haber más movimiento y Ujú. que eso debería de dar más alegría, ¿no? Como decía Jaime, son ciclos, venimos ya de un parón, ¿no? Que viene desde principio del 22, ya lleva más de 2 años y por lo tanto en el 25 debería de empezar a, no digo un gran subidón, ¿eh? No vamos a estar en los niveles de 19 y 20, pero debería de mejorarse. Bien. ¿Cómo ves, Jaime, este panorama final para rematar? Sí, yo creo que no vamos a cambiarlo mucho, o sea, va a ir muy ligado como empezamos, pero es verdad que lo que va a haber está, ya lo estamos viendo, tanto en las rondas que estamos cerrando, además nosotros hemos estado bastante activos estos últimos 3 4 meses, estamos viendo una reactivación de la inversión, mayor liquidez y consolidación en el mercado. Lo que comentábamos antes del tema del interés internacional, cada vez son más reuniones, por lo menos las que tenemos nosotros aquí, con fondos extranjeros que vienen a interesarse por la cartera, por querer abrir en España y por comprar, hacer esos build-up, ¿vale? Los sectores estratégicos van a seguir siendo parecidos. La innovación, la digitalización es un enfoque clave, ¿vale? Para seguir captando capital. Y todo el tema yo creo que va a ayudar bastante bueno, lo estamos viendo en Faraday, por ejemplo, esa flexibilidad regulatoria para los fondos también, para obtener mayor envergadura de capital y para poder apoyar más en las empresas del tejido español. Ese acceso, ¿no? Ese levantar esa barrera de entrada que había antes para entrar en los fondos, que ahora, pues bueno, pues se ha bajado a 10.000 euros. Nosotros en Faraday está desde 25.000, pero vamos, eso va a hacer que va a haber más acceso a inversores privados y que reduzca esas barreras de entrada. Bien. Vamos, y los exits que comentabais antes, pues bueno, o sea, está habiendo más institucional cada vez que está entrando un poquito, se está interesando más por este tipo de activo. Yo creo que 2025 puede ser, a finales del 2025 creo que puede ser un buen año, pero tampoco tenemos la varita mágica. Nunca, o sea, es fácil entrar, pero salir es muy difícil. Entonces, y Totalmente. pasan mil cosas, como bien sabéis, hasta ir a notaría y firmar. Esto de invertir es más fácil que desinvertir, ¿eh? Esto, mucha tesis de inversión, pero podríamos hablar mucho de tesis de desinversión, ¿eh? También, o sea que eso es complicado. Oye, pues con este mensaje de moderado optimismo, ¿eh? Tampoco le damos saltos de alegría, pero bueno, parece que pinta esto algo mejor. Pues cerramos un poco aquí. Muchas gracias por vuestra participación y nada, haremos un poquito de blog resumen, de colgado de YouTube, os encapsularemos en algunas grandes frases que habéis dicho a lo largo de esta charla y allá Pam, cápsula de valor. Y nada, oye, pues muchas gracias y estamos en contacto y a ver si convencimos de nuevo, a ver si compartimos info y adelante. Claro que ¿Eh? sí. Un Muy placer, bien, Jordi. Un nada, placer, Jordi. gracias. Gracias por la invitación.